Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, Bueno, vamos a ir comenzando. Primero os vamos a explicar de qué se trata esto. Es decir, lo que queremos hoy es hacer un repaso de los términos fundamentales del almacenamiento que creemos que sabemos y que muchos de nosotros, entre los cuales nosotros mismos nos incluimos, creemos que entendemos y a veces se nos escapan cosas de esos conceptos que son importantes, ¿no? Y creemos que hacer un glosario de una manera tediosa y repasando términos no es la mejor forma, así que lo hemos planteado como una especie de campeonato, ¿no? Una especie de reto televisivo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que nosotros hemos seleccionado, nosotros me refiero a yo, he seleccionado una serie de términos que creo que son importantes y que el equipo que va a ser retado, que es nuestro equipo de asesores, no conoce. ¿De acuerdo? No saben, no tienen ni idea de lo que les vamos a preguntar. No, no va de acrónimos, va de conceptos, que algunos son acrónimos, naturalmente. ¿De acuerdo? Así que nosotros lo que vamos a hacer, es decir, cuando digo nosotros, es yo, voy a lanzar una pregunta a cada una de las personas que forman parte de nuestro equipo, que ahora os presentaré, y que tendrá que responder con precisión y rapidez. ¿Vale? Precisión y rapidez. Es decir, si la pregunta es un acrónimo, no se trata de responder qué significa el acrónimo, sino explicar el concepto que hay detrás de ese acrónimo. Cualquiera de los que responden pueden, a su vez, ampliar la respuesta, porque hay veces que se quedan un poquito cortas. Pero esto hay que hacerlo de una manera muy rápida. La sesión quedará grabada, la podréis volver a ver y, por lo tanto, creemos que es una forma de hacer un repaso a muchos de los términos. Así lo haremos los primeros 30 a 40 minutos. Cuando a mí se me acaben los términos, entonces abriremos el chat para que cualquiera de vosotros pueda proponer un término que desconoce y que quiere preguntar. Si nosotros y todo el equipo no es capaz de responder, entonces esa persona se habrá ganado una entrada a nuestro Happy Day del año 25, que ya os anuncio será en Valladolid la última semana de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, habrá máximo 5, será muy difícil que nos pillen o que pillen a nuestro equipo asesor, pero chicos y señoras y señores, hay que intentarlo, ¿de acuerdo? Así que, pues oye, sin más dilación, os voy a presentar al equipo. Por favor, ponéis las cámaras. En primer lugar, en la portería está cubriendo bien la meta nuestro vicepresidente, que es Eugenio Domínguez, al que todos conocéis bien. En la defensa tenemos a un zaguero donostiarra de primer nivel, que no es otro que Igor Cantero. Igor, ¿conectas la cámara? Está. Está con la cámara, vale. Está Sí, conectada, sí. sí. Vale. Luego tenemos en el mediocentro a nuestras dos figuras de mercado, que son Chema Zabala y José Manuel Menéndez. ¿También estáis conectados? ¿Sí? ¿Con la cámara puesta? Perfecto. Sí, Y luego en punta nuestra delantera centro estrella, Sabrina Ratzlaff, que allá donde pone el ojo pone la bola. ¿De acuerdo? Así que, si os parece, ¿cuánta gente estamos conectados? 102 personas. 102 personas. Pues venga, vamos a comenzar. Hemos agrupado las preguntas en 4 bloques, que son tecnología, mercado, regulación y otros. Y vamos a hacer variaciones, vamos a ir pasando de un grupo a otro para que no estemos todo el rato centrados en un bloque o en otro bloque. ¿De acuerdo?
Vale. Venga, empezamos por tecnología y Eugenio, ¿qué es un BESS? Hombre, un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías. O sea, dentro de todas las tecnologías de almacenamiento que pueden estar basadas en distintas tecnologías, la que está basada como su elemento principal de almacenamiento de energía, la batería, una batería ya sea de litio, ya sea de cualquier otra tecnología de almacenamiento de baterías, eso es un BESS, compuesto por un inversor, un MS y una batería. Correcto. Y Chema, ¿qué es el revenue stacking? El revenue stacking es el apilamiento de ingresos a los que opta un almacenamiento en el mercado. Es decir, las baterías, como ya hemos visto en muchas ocasiones, no solo participan en el mercado diario, que es el de compraventa de energía en el day ahead, sino que también participan en los servicios de balance o en otros mercados que coexistan con este day ahead. Perfecto. Igor, ¿qué es el thermal runaway? El thermal runaway es cuando se produce una degradación puntual y que genera una temperatura muy elevada, la cual a su vez genera una mayor degradación, la cual a su vez genera una mayor temperatura, es decir, un proceso cíclico que cada vez va incrementándose hasta que se produce un desbordamiento o pues se llama fuga térmica, un desbordamiento que tiene como consecuencias pues, un incendio, un hinchamiento, formación de gases o una explosión dentro de una batería de litio-ion. José Manuel, ¿qué es el peak saving? El peak saving, bueno, es un término ¿Puedes bastante... poner la cámara, por favor? Sí, El equipo, estoy. pero tener la cámara puesta, Igor, también tú, por favor. Y Sí, Eugenio. Sí, están Que todos. estamos todos. Ah, pues yo es que no veo nada. Vale, correcto. Sí, El peak saving, bueno, la traducción literal sería un poco como recorte de picos, es la aplicación de diferentes tecnologías, aquí en el caso particular, pero de una batería, para recortar el pico de consumo que tienes en algún sitio industrial. Se suele aplicar mucho en aquellas aplicaciones behind the meters en las que tienes un término de potencia a fin de pues, poder reducir el término pico de potencia contratada. vale. ¿Qué es, Sabrina, qué es el órgano sustantivo? El órgano sustantivo, a diferencia del órgano ambiental, es el órgano que tiene la competencia por la materia para aprobar un proyecto. En el caso de los proyectos de almacenamiento, pues será la Dirección General de Energía, ya sea del MITECO o de las comunidades autónomas. Igor, ¿qué es el NFPP 855? NFP 855 una lista de recomendaciones que hace las autoridades de bomberos, de la Asociación de Bomberos de Estados Unidos, para la regulación de los sistemas de seguridad en las instalaciones, o sea, a nivel de instalación, en los que haya baterías, especialmente baterías de litio-ion. Ahí pido Eugenio. el rebote. Es NFPA 855, no FPP. Sí, por eso me has colocado un poco, NFPA. Tienes toda la Porque razón. es National Fire, Fire Protection Association. Fire Protection ¿Y puedes Association. completar la respuesta, Eugenio? Bueno, efectivamente no es una norma per se, es una serie de recomendaciones que la Asociación de Extintores de Incendios, o bomberos y demás, a nivel nacional en el mercado norteamericano, definen que se tienen que utilizar desde el punto de vista del diseño, la instalación y la operación de almacenamiento. Vale, ahora esto es un contraataque a dos, ¿eh? Tú y Igor. Igor, ¿qué es un BMS? Y tú, ¿qué es un EMS? Eugenio, empezamos por Igor. ¿Qué es el BMS? BMS es Battery Management System, es el sistema electrónico que se encarga de la gestión y control de la batería, que puede ser con diferentes niveles. O sea, puede haber un BMS esclavo y un BMS maestro, dependiendo si está en los módulos o en el sistema central, y básicamente se encarga de controlar los diferentes niveles de tensión, las temperaturas existentes, de calcular el SOC, el SOH, es decir, diferentes parámetros y algoritmos dentro de la batería y pedir al sistema de seguridad que haga las medidas correspondientes. ¿Y qué es el EMS? Es un término bastante más amplio y que incorpora distintas tecnologías y distintos niveles. El EMS, el Energy Management System, el sistema de gestión energética de una planta, en este caso de almacenamiento, es el encargado de tomar decisiones inteligentes sobre cuándo cargar y descargar a la batería. Pero no solo eso, sino también tiene que, teniendo en cuenta la información que recibe del BMS, la información que recibe del PCS, de convertidor de potencia, y la distinta configuración que tú tengas en tu planta, hacer las funciones también de Power Plant Controller, es decir, definir
definir cuál es la potencia que tiene que estar inyectando o absorbiendo cada una de las unidades físicas de almacenamiento. Además, es el punto de conexión, ya sea porque lo tenga interiorizado en el propio MS con la parte de mercados. Hay MS que llevan interiorizado la parte de mercados internamente, o sea, la algoritmia de mercados, y otros MS que conectan con plataforma de mercado. Chema, ¿qué es el apuntamiento? Bueno, el apuntamiento es el efecto que tiene en los precios fotovoltaicos principalmente, se entiende para el fotovoltaico, que es el cociente, mejor dicho, entre el precio medio del mercado y el precio medio que captura una tecnología de generación fotovoltaica. Es decir, como los precios del mercado son precios horarios y el perfil de generación de cada tecnología es un perfil particular, en el caso del fotovoltaico, el fotovoltaico tiene una generación durante las horas centrales del día que generalmente corresponde a un precio menor que la media del precio diario, con lo cual se conoce como el apuntamiento al cociente entre el precio medio que captura la planta fotovoltaica y el precio medio del mercado, que generalmente es menor que 1 en los últimos años y va a ir descendiendo a medida que entra más fotovoltaica. ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Te puedes Bueno, un apoyar en ejemplo, José Manuel? si ponemos un ejemplo, por ejemplo, el día de hoy, si hoy fuera representativo de todos los días del año, el precio medio del día de hoy es 120 euros megavatio hora. En las horas centrales del día, si asumiéramos que la generación fotovoltaica es plana desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, pues es 60, por ejemplo. El apuntamiento, si este fuera el representativo de todo el año, sería 60 entre 120, es decir, 50%, que implica que el precio capturado por una fotovoltaica es la mitad que el precio medio del mercado diario anual. Esto es un ejemplo en un día. Perfecto. ¿Qué es, Sabrina, el interés público superior? Así, sin anestesia. A ver, esta es complicada porque no hay una definición de interés público. En principio, el interés público, como el interés general, es un concepto jurídico indeterminado que el legislador o las administraciones públicas van conformando, justificando en diferentes situaciones. En el caso del interés público superior, del que siempre hablamos para el almacenamiento o para las renovables, es porque el legislador europeo ha reconocido ese interés público superior a este tipo de tecnologías en el concreto ámbito en el que nos encontramos y para garantizar su despliegue por las necesidades actuales del proceso de transición energética. Bueno, esta es para el grupo. ¿Qué es Acer y ENTSOE? ¿Qué son? Acer y ENTSOE. Bueno, ACER es la Asociación de Reguladores Europeos, que básicamente es un organismo encargado de coordinar en cierta medida todas las instrucciones regulatorias que van desplegándose a nivel Estado miembro, y ENTSOE, si quieres, José, darle tú. Es el gestor de los TSOs. O sea, el SOI es la unión, o sea, es el gestor o la asociación que aúna los intereses de todos los TSOs europeos. O sea, él es, digamos, el que intenta aunar y definir las mismas reglas del juego para todos los TSOs europeos. Vale, José Manuel. TSO como Transmission System Operator, o sea, operadores del sistema. En un caso de Acer son los reguladores, en el caso de ENTSOE son los operadores. Muy bien explicado. José Manuel, diferencia entre FPP, o sea, Fast Frequency Response secundaria y terciaria. Vale, un poco. Vale, FPP, o sea, ahí yo creo, bueno, en la primaria en España se lo suele llamar FCR, es un poco el término inglés. Es simplemente la diferencia es el plazo de activación. La respuesta primaria es pues desde la respuesta en tiempo real, que se suele dar incluso con una respuesta inercial hasta un plazo de 20 segundos. A partir de 20 segundos y hasta 12 minutos y medio entra la respuesta secundaria, y ya si tienes unos plazos de activación superiores a los 15 minutos, entra pues la respuesta terciaria o la RR. ¿A qué nos referimos con plazo de activación? Pues es desde el momento en el que el operador del sistema identifica una necesidad de aumentar generación o disminuirla, aumentar consumo, pues el plazo desde que se te da esta orden hasta que tú tienes que cumplir con la misma. Esto luego suele haber unos periodos de rampas, es decir, la activación no es instantánea, pero la diferencia es el plazo de activación. Es importante remarcar que ese es el plazo de activación. Otra cosa es el plazo de refresco de la consigna que tienes que seguir. O sea, porque en el caso de la secundaria es cada 4 segundos. Pero, o sea, una cosa es cuando te activan para dar servicio de secundaria o primaria o terciaria, y otra es cada cuánto tienes que actualizar tu consigna de frecuencia respecto a la potencia. Y lo máximo tiempo que te la pueden pedir también, que es la otra variable a tener en Oye, consideración. aquí hay mucho rebote. Chema,
Diferencia entre el mercado diario, intradiario e intradiario continuo. A ver, el mercado diario es un mercado donde los generadores y las demandas ponen sus ofertas para comprar y vender energía en el day ahead. Es un mercado que se cierra el postularte con tus ofertas en el día anterior a las 12 de la mañana. Luego tienen los intradiarios, que hay sesiones de subastas de intradiarios, que implica que durante un horizonte temporal antes del momento de entrega tú puedes estar participando en estas subastas del intradiario, que ahora mismo hay 3 sesiones del intradiario, y luego está el intradiario continuo, que es un mercado que continuamente, valga la redundancia, durante el mismo día de entrega, tú puedes estar ajustando posiciones de compra-venta, es decir, comprando o vendiendo energía en el mercado para balancear tus posiciones. De nuevo, la diferencia entre todos estos están en el horizonte temporal que tienes hasta el momento de entrega o de compra de la electricidad en el mercado. Vale, Igor, ¿qué es el C-rate? El C-rate es la relación que hay entre o bien la intensidad y la capacidad de la batería o entre la potencia y la energía de la batería. Es una forma de poder evaluar dos sistemas de diferente tamaño o diferente energía en unas condiciones de carga y descarga similares. Por ejemplo, si tenemos una batería pequeña de unos pocos amperios hora y la descargamos a unos pocos amperios hora, para poder tener algo equivalente con una batería mucho más grande, el número de amperios que tenemos que utilizar tiene que ser equivalente a los amperios, o sea, proporcional a los amperios hora que hemos estimado. Entonces, la idea es esa, dividir los amperios entre los amperios hora o los vatios entre los vatios hora. Un C-rate típico de una batería de litio-ion es de 1, es decir, una batería de litio-ion es capaz de cargar o descargar aproximadamente a la misma velocidad, o sea, al mismo número de amperios o kilovatios que amperios hora o kilovatios hora tenga la batería. Si tienes un C-rate por debajo de 1, es decir, 0,5 o 0,2, lo que estás haciendo es cargar o descargar la batería a una velocidad muy baja. Y si tienes un C-rate muy alto, por encima de 2, 3 o 4, lo que tienes es que estás cargando o descargando la batería muy por encima de la capacidad que tiene. Es decir, estás forzando mucho la batería. A modo de curiosidad, en las baterías antiguas de plomo, bueno, las baterías de plomo normalmente no se solía pasar de un 0,5C y en las baterías de litio puedes llegar hasta 2, 3, 4 o incluso 5C, que son, digamos, potencias mucho más elevadas para la energía que tienes acumulada. Perfecto. Ya que estáis con el rebote de Eugenio, diferencias entre una LFP y una NMC, baterías de ion litio. Una Igor. LFP es una química basada, la nomenclatura viene dada por el material que se utiliza en el cátodo de la celda. LFP es el fosfato de litio-hierro, normalmente el ánodo es grafito, y NMC es el níquel, manganeso, cobalto, también con un ánodo grafito, luego puede haber otras variantes, pero normalmente es lo más habitual. El LFP es una química descubierta más adelante, más recientemente que el NMC. El LFP tiene un voltaje por celda más bajo, de 3,2 voltios frente a 3,65, 3,7 que puede dar el NMC. El NMC da más densidad de energía, el LFP da más ciclabilidad. Desde el punto de vista de seguridad, normalmente el LFP suele ser más seguro porque el thermal runaway se produce a temperaturas más elevadas que en el caso del NMC. Y por lo tanto, lo que tenemos es que para sistemas donde prime la densidad de energía, por ejemplo en automoción, vehículos con mucha energía, lo que buscamos es un NMC. Cuando buscamos un sistema donde la densidad de energía no es tan crítica, pero buscamos muchos ciclos, iremos a un LFP, como es el caso de los sistemas estacionarios. De marcar que al ser el NMC una tecnología que, digamos, se puso en el mercado mucho antes que el FP, precisamente impulsada por el vehículo eléctrico, la primera generación de sistemas de almacenamiento operando sobre todo en el mercado norteamericano, otros mercados como Corea y demás, estaban basadas en NMC, mientras que ahora ya la química predominante es el FP. Vale. Y en automoción se está produciendo justo lo contrario. Inicialmente empezaron todos con NMC porque era la única química que daba densidad de energía suficiente. Con las mejoras que se están produciendo a todos los niveles, ahora lo que tenemos es que los vehículos de gama alta que queremos que tengan muchos kilómetros, por encima de 400 kilómetros de autonomía, vamos a sistemas de NMC, mientras que las baterías para vehículos con autonomías más pequeñas, normalmente a gamas más medias bajas, están yendo al LFP. Vale. Sabrina, ¿qué es la DUP y qué es
¿O qué tenemos que entender por el cambio de uso del suelo? Por una parte, la DUP, la Declaración de Utilidad Pública, en definitiva es la resolución de la Administración que permite o habilita para iniciar el expediente expropiatorio, ya sea para ocupar unos terrenos con la instalación o para implantar las servidumbres de paso para la instalación de evacuación, y lo que hace es concretar la utilidad pública que una instalación eléctrica ya tiene reconocida ex lege para la ocupación o paso de servidumbre en unos terrenos concretos. Por eso es declaración de utilidad pública. Cuando hablamos de cambio de uso de unos terrenos, en realidad nos estamos refiriendo a la posibilidad de implantar usos usos en suelo no urbanizable, cuyo uso propio, salvo que la legislación autonómica diga lo contrario, no es exactamente el de implantación de una instalación BESS como la que solemos utilizar, y por lo tanto necesita esa autorización excepcional para implantarse un uso que no es propio. Vale. Eugenio, ¿qué es el BOP, el Balance of Plant? Bueno, Con son rebote a todas Chema. sí, son todas, digamos, todas aquellas tecnologías que permiten que una tecnologías y diseño de la planta que permiten que una planta funcione. Es decir, no solo la propia química, la propia batería per se o el inversor, sino también todos los sistemas auxiliares, todos los sistemas contra incendio y toda la tecnología que hay alrededor de una planta para que yo tenga un sistema de almacenamiento integrado en un sistema, en un punto de conexión. Muy bien. ¿Qué son las rampas de generación? Igor. Las rampas de generación. Ahí me has pillado. No sé exactamente a qué te refieres con las rampas de generación. Bueno, probablemente este sea un error Es un mío. término No, muy bueno, ambiguo. a ver, Lo tengo, puede ser sí. que se refiera al RAM rate, es decir, la generación vale. y sobre todo la generación en entornos insulares, no en entornos peninsulares, tiene un máximo nivel o máximo cambio que permites que la generación. Es decir, yo no puedo pasar de 1 megavatio a 30 megavatios de manera instantánea. Tengo que hacerlo en rampa porque si no pongo en peligro la estabilidad del sistema. Entonces, para plantas renovables que estén instaladas en territorios insulares, al final necesito también el almacenamiento para hacer cumplir ese RAM rate, porque si no, la propia planta de generación, los cambios en la propia generación harían que no cumpliera el código de red. ¿Y cuál es la diferencia entre la capacidad energética y la densidad energética? Entre la capacidad energética y la densidad energética. La capacidad energética, la capacidad es el número de amperios hora que puede tener una batería. Nominalmente, amperios hora, o sea, en el mundo de las baterías utilizamos amperios hora, en el sistema internacional serían amperios por segundo, que serían coulombios. Ese es el acumulado, digamos, de electricidad que nosotros podemos tener dentro de la batería. Si hablamos de energía, ¿vale? Entonces ya sería los kilovatios o los vatios hora, es decir, los amperios hora que hemos dicho antes multiplicado por el voltaje al cual estamos acumulando la energía, ¿vale? Porque estamos mezclando capacidad con energía. Entonces, capacidad energética entiendo que serían esos dos conceptos. ¿Y la otra era? No, esta es la comparación. La diferencia entre capacidad energética y densidad energética. Vale. Y la densidad de energía, no, la densidad de energía es, una vez tienes esa capacidad energética, dividirla entre o bien la masa o bien el volumen, para decirte cuánta energía puedes almacenar por kilogramo de batería o por litro de batería. Vale. Chema, ¿qué es la RTT o restricciones técnicas? La RTT. Las Sí, restricciones RTT. técnicas, sí, el mercado, Sí. o sea, restricciones técnicas es otro de los mercados que sirven para, de alguna manera, para balancear la correcta operación del sistema. Es un mercado gestionado por el operador del sistema, por red eléctrica, que básicamente, a diferencia de los servicios de reserva que hemos mencionado anteriormente, de secundaria y terciaria, que en el caso de España son a nivel uninodal, restricciones técnicas básicamente son mercados que están enfocados a resolver problemas físicos que se dan en nodos específicos de la red por una falta de capacidad para suministrar una demanda específica. Es decir, tú no tienes la capacidad de llevar la generación de un lado del sistema donde la demanda está pasando, y esto lo que provoca es que tienes que bajar o cortar generación en una zona del sistema en la que no la puedes llevar a donde realmente se está consumiendo, y activar normalmente a través de este mercado de restricciones técnicas activos de generación que probablemente no estuvieran generando en otras condiciones, que sirven para suministrar esa demanda porque están más cercanos o permiten evitar esas restricciones. Entonces son restricciones físicas de incapacidad de suministrar determinadas demandas en zonas del país.
Vale, José Manuel, ¿qué es una zona de regulación? Una zona de regulación es el instrumento a través del cual Red Eléctrica gestiona el mercado de reserva secundaria. Es una agrupación de principalmente activos de generación que tienen el mismo centro de control, de manera que las órdenes de respuesta que hemos comentado antes que da Red Eléctrica se las da centralizada a nivel zona de regulación. Y luego es la zona de regulación quien distribuye estas órdenes entre los diferentes activos. En resumen, una agrupación de generadores para dar respuesta secundaria. Muy bien. Eugenio, diferencia entre grid following y grid forming. Bueno, es el método por el cual un impresor de potencia inyecta o absorbe energía de la red. Es decir, en el caso del grid following, yo necesito que haya una señal de tensión y frecuencia por parte del sistema eléctrico y, como dice el término grid follow, seguidor de red, tengo que inyectar en fase con esa onda de tensión de la red, y sin esa onda de tensión no puedo inyectar a la red. Por eso una planta fotovoltaica en grid following, cuando hay un apagón, no puede inyectar a red, se tiene que desconectarse. Y grid forming es que el sistema de potencia sea capaz de definir el módulo y el ángulo de la tensión, es decir, tanto la tensión como la frecuencia. Es decir, funciona como un generador síncrono, y ese generador síncrono tiene que estar sincronizado a su vez con la red, con la onda de tensión, pero en caso de pérdida de la onda de tensión sigo pudiendo alimentar y aportar esa onda de tensión al sistema. Hablando de sincronía, ¿qué diferencia hay entre un MPE y un MGES? Bueno, José Manuel, un módulo de parque eléctrico, que es cualquier sistema basado en electrónica de potencia que se conecta al sistema eléctrico. Es decir, ya independientemente de que sea grid following o grid forming, si está basado en electrónica de potencia se llama módulo de parque eléctrico, y independientemente de la tecnología primaria que esté de generación, ya sea eólica, ya sea fotovoltaica o sea almacenamiento. Y un MGS es módulo de generación síncrona, es decir, un sistema basado en una máquina síncrona, una máquina eléctrica síncrona, física, que está conectada de manera síncrona a la red. José Sí, Manuel, por matizar solo, Luis, o sea, sí. ¿por qué es relevante esta distinción? Porque a los efectos de acceso de red, por lo que ha comentado antes Eugenio del sincronismo, a los MGS no se les aplica el criterio limitante de potencia de cortocircuito, porque al ser síncronos nunca podrían provocar un cortocircuito. Sin embargo, a los MPS sí se les aplica este criterio de acceso. Fenómeno. Sabrina, ¿qué es el IVPEE? ¿Cómo? El IQ. El impuesto. El impuesto, entendí IQ primero y digo, como antes me hiciste dos preguntas juntas, digo, a ver si me está preguntando el IQ y el IVPE. Estás gastando un tiempo que necesitamos. Adelante. Claro. El impuesto al valor de la producción de energía eléctrica. Correcto. No, ya, pero explícalo. ¿El impuesto? Sí. Bueno, es un impuesto que grava la producción de energía eléctrica, que nosotros nos planteamos si efectivamente se aplica o no al almacenamiento en la medida en que discutimos que lo que se produzca es esa generación de energía eléctrica por la definición que tenemos en el artículo 6 de la ley del sector eléctrico de lo que es un titular de almacenamiento. Brillante. Pero escucha, ¿de qué porcentaje? Y además no es contra los beneficios, es contra la facturación. ¿Es correcto? No soy asesora fiscal, soy asesora jurídica de derecho medioambiental. Es sobre el valor económico de la energía inyectada en la red, o sea, el valor económico de la producción, un 7%. Es un 7% de la producción, ¿de acuerdo? Sí, de los ingresos. Del valor económico de la producción por el precio. Correcto, que hemos dicho que en almacenamiento defendemos y hemos conseguido que de momento no aplique, ¿de acuerdo? Porque ya esa energía se ha generado en otra fuente en algún momento. Exacto. Correcto. ¿Qué es capacidad de respaldo, Chema? Capacidad de respaldo. ¿En qué contexto? No, capacidad de respaldo. No te sabría responder directamente, no sé a qué te refieres, pero capacidad de respaldo entendida como la capacidad necesaria para que el sistema de generación actual cubra con la demanda necesaria en un momento determinado. Eso es lo que entendería yo como capacidad de respaldo. Yo lo entendería también como los mecanismos de capacidad. Es decir, esa SAI hoy puede ser el sistema que me da la generación necesaria en caso de pérdida de mi capacidad de generación. Y a nivel más pequeño lo consideraría como un sistema de backup, es decir, un sistema auxiliar, digamos, de energía en caso de que haya un corte de luz. Correcto.
Vale, muy básica. ¿Qué es los curtailments? Bueno, el curtailment aquí, bueno, no es tan básica. De hecho, yo creo que esta Hay pregunta es varios muy tipos. interesante que la hagas porque hay curtailments, es un tema que yo creo que ya se ha entendido a nivel general, pero es un tema que en su momento, y a lo mejor todavía sigue dando muchos quebradores de cabeza. Desde una perspectiva de los propios ingresos de una planta de generación, hay dos tipos de curtailment. Por un lado, tendríamos el curtailment que nosotros llamaríamos curtailment de mercado, que implica que hay momentos en los que hay un exceso de generación respecto a la demanda que se tiene que suplir, y eso implica que hay una parte de una generación que no casa en el mercado diario. Entonces, si tú eres parte de esa generación que no ha encontrado una demanda para suministrar, entre comillas, porque te has quedado fuera de la orden de mérito por el precio que tú has puesto, eso sería un curtailment en el que tú no estarías percibiendo unos ingresos por el contexto de mercado. Luego tienes el curtailment técnico, que es un curtailment que aplica específicamente a puntos de evacuación o nodos de evacuación en los que, por la capacidad de generación que se está inyectando en un momento dado y la capacidad de evacuación que tiene el nodo específico o la red por la que se evacúa esa generación, no permite evacuar toda esa capacidad. Y eso implica que unas plantas determinadas en un momento determinado pueden ver minorada la generación potencial que podrían tener y por tanto los ingresos, pero debido a una restricción técnica y no tanto a una falta de demanda en el mercado como el primer caso. José Manuel, ¿qué es el LCOE frente al LCOS? Vale, o sea, el coste nivelado de la energía sería el LSOE y el coste nivelado del almacenamiento del LSOS. Vendría a ser el valor económico, el precio al cual tú tendrías que vender cada megavatio hora que sale de tu planta a lo largo de la vida útil de la misma para conseguir una rentabilidad dada. El LCOS es el mismo indicador económico, pero sería a qué precio tú tendrías que estar almacenando y descargando cada megavatio hora que entra y sale de tu sistema de almacenamiento de tu batería para que cubrieras los costes con una rentabilidad dada. Eso yo creo que es A nivel, interesante, que es una forma de comparar manzanas con manzanas y peras con peras, sobre todo porque tiene en cuenta los rendimientos de la instalación, tiene en cuenta los costes, tiene en cuenta todos los costes que implican el proceso de carga y descarga en el caso del LCOS. A la hora de comparar a nivel de, tecnologías. Correcto. a nivel de batería, también lo que puedes utilizarlo es para hacer un cálculo de el coste que tiene la batería comparado con la cantidad de energía total que vas a poder sacar de ella. Y de esa manera, en lugar de utilizar el criterio del euro por kilovatio hora, que es basado solo en el precio de compra de la batería, tienes una comparativa de precio pensando en el uso potencial completo de la misma. Es decir, una batería que tenga muchísima ciclabilidad va a tener un LCOS mucho más bajo que una batería que tenga menos ciclabilidad, aunque su coste euro kilovatio hora haya sido el mismo. 3 preguntas muy rápidas para José Manuel y Chema. ¿Qué es el de rating factor? Bueno, el de-rating factor es el coeficiente de firmeza que se entiende dentro de un mecanismo de capacidad como la contribución que tiene una tecnología específica a cubrir las necesidades de firmeza del sistema. Es decir, si tu de-rating factor es 80%, implica que en un estudio de cobertura la tecnología en la que tú estás dando esa firmeza contribuye en un 80% a garantizar la firmeza en las situaciones de estrés. Y se te evalúa por eso. O sea, se te aplica un ratio en No función es de que ese se te evalúe, 80%. bueno, hay diferentes formas de aplicarlo. En general lo que suele pasar es que tú vas a percibir una remuneración neta correspondiente a ese de-rating factor por tu oferta en un mercado de capacidad. Por lo tanto, si tú quieres ganar 10 y tu de-rating factor es 80, va a implicar que tienes que ofertar 12 y en la curva de mérito eventual pues estarías un poco más desfavorecido respecto a una tecnología que le vale con 10 y tiene un 100% de coeficiente de firmeza. Vale. José Manuel, ¿qué es el criterio N-1? El criterio N-1 es un criterio a la hora de evaluar efectivamente el acceso a la red o de hacer cualquier análisis de red en el cual estableces que alguno de los activos de la red no está disponible. De ahí viene el -1. Entonces tú haces tus estudios de flujo y tus estudios de red para evaluar cuánta generación y demanda cabe en cada nudo, asumiendo que va a haber una indisponibilidad simple de algún activo, pues de algún transformador o de alguna línea. De ahí viene el -1. Se podría aplicar un criterio de N-2, en el cual pues fallan dos activos diferentes de la red al mismo tiempo y sería un criterio más conservador. Buenísimo. Pay as Bid y CFD. Chema, rápidamente.
Pay-as Bid es un esquema de subastas en el que el clearance o la asignación del precio final a los adjudicatarios se basa en el precio que tú has ofertado, es decir, si tú ofertas 10, vas a llevar 10, si eres adjudicatario, lo contrario sería un esquema marginalista en el que tú vas a percibir el precio más alto de la subasta con toda la capacidad que se ha adjudicado. Y CFD es un Contract for Difference, que es contrato por diferencias, que básicamente, de nuevo, en un esquema de subastas o incluso en un PPA, es lo que corresponde a la liquidación que se hace respecto al precio de mercado frente al precio de fijación del contrato PPA o de la subasta. Es decir, si el precio de mercado está por encima del precio al que tú te has adjudicado la subasta, tendrías que pagar la diferencia. Si el precio de mercado está por debajo, tú estarías cobrando por debajo de ese precio de strike que se ha definido en el contrato de la subasta que te han adjudicado, y te pagaría el sistema la diferencia para tener tú el precio garantizado, que es el que te has adjudicado en un CFD o un PPA, sería lo mismo. José Manuel, ¿qué es el precio de strike? Precio de strike, igual, habría que ver en qué, pero suele ser un precio límite que se en el suele contexto de lo que establecer. acaba de decir Chema. En el contexto de lo que yo he dicho, el strike del PPA o de la... El strike sería un poco el precio a partir del cual se activa ese contrato de diferencias. Vale. O sea, tú tienes un precio, si el precio está por encima del... Bueno, el strike price sobre el CFD no sé si es la aplicación correcta, pero por ejemplo, strike price suele ser en algún mercado, se suele usar como un precio máximo, a partir del cual, si el precio se va por encima de eso, tú solo vas a percibir ese strike price. Vale. Y Eugenio, diferencia entre un agregador y un optimizador o un optimizer. Se nos ha desconectado. ¿Se ha desconectado, Eugenio? Bueno, pues ¿quién toma el relevo? Sí, de la básicamente pregunta? un agregador al final sería una figura que en el mercado se dedica a agregar generadores o demanda para operar en el mercado, bien sea generando o consumiendo electricidad en función de las señales de precio que haya, pero directamente lo único que es una agrupación de tecnologías de generación y de demanda. El optimizer es la capa que habría entre ese agregador o entre un activo específico y el mercado, que tomaría las decisiones de cómo aprovechar esa capacidad de generación y de consumo de cara a tener el máximo rendimiento económico con el activo o con la agrupación de activos que está operando en el mercado. O sea, el agregador per se simplemente es una agrupación de activos que pueden generar y demandar. Luego tiene que haber una capa de inteligencia que es la que hace la gestión de esa energía, que sería el optimizador. Quedan más, pero voy a hacer dos más y damos paso al campeonato. Igor, ¿las vacas se vuelven locas con las baterías? Sí, se enamoran de ellas. No, a ver, básicamente, si me preguntas por las posibles radiaciones o efectos de salud de las baterías sobre los efectos biológicos, la respuesta es sencilla y es no. No hay ninguna radiación electromagnética ionizante que pueda salir de las baterías, y por lo tanto no hay ninguna radiación que pueda afectar a los enlaces moleculares, y no pueden generarse problemas de ese estilo. Las radiaciones no ionizantes o de baja intensidad han sido estudiadas durante muchos años. Hay más de 25.000 estudios hechos por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y no se ha encontrado ningún efecto biológico de las radiaciones no ionizantes sobre la salud o la biología del cuerpo humano. Y Bueno, por yo tengo supuesto, preguntas. tampoco de las Perfecto. vacas. Vale, fenómeno. O sea que electromagnetismo no existe y no aplica. El electromagnetismo existe, pero no tiene un efecto sobre los seres vivos. No tiene un efecto dañino sobre los seres vivos. Correcto. Bueno, a partir de ahora tenemos 15 minutos para que, si queréis, si tenéis algún término que queréis que expliquemos, lo hagáis. Si no tenemos la respuesta, ya sabéis que el premio es una invitación a Epival Day de noviembre de este año en Valladolid. Así que, Carmen, tú me vas diciendo si hay algún... Eugenio, ¿puedes quitar la cámara? Gracias. Cuidado. Ahí va. Si esto se le va a dar. ¿Alguien apunta algún? Estoy bien. A ver, Marc, adelante. Hola, buenas. Sí, bueno, Eugenio, ya veo que va conduciendo, cuidado con el coche. Que yo más que nada era dos términos bastante técnicos, pero en el sentido de qué es exactamente el LOLE y el VOL, con dos Muy buena Ls. pregunta.
Fantástico. Muy buena pregunta. Chema y Vale. José Manuel. Sí, ahí son dos términos que se suelen aplicar en los estudios de seguridad de suministro. El LOLE suele hacer referencia al Loss of Load Expectation, quiere decir aquellas horas del año en las que hay un riesgo de que haya energía no suministrada. El LOLE se suele medir en horas. El VOL, creo que era el otro término, suele ser el Value of Lost Load, es decir, el valor de la carga perdida. Suele ser el valor económico que le damos como sistema eléctrico a cada megavatio hora que se querría haber suministrado, pero no se puede suministrar. Ambos indicadores están relacionados. ¿Por qué? Porque si vamos a un VOL muy elevado, es decir, nosotros valoramos cada megavatio hora no suministrado, lo valoramos muy caro, pues el resultado será tener una expectativa de LOLE muy bajo, porque queremos tener muy pocas horas en las que no haya energía suministrada. Perfecto. Muchísimas gracias, José Manuel. Tomás García, os advierto que Tomás pisa fuerte, así que prepararos que vienen curvas. Tomás, tu turno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Enhorabuena porque ha sido muy interesante y también muy divertido. Mi pregunta es la siguiente. En el contexto de un sistema de baterías participando en los mercados eléctricos, ¿qué diferencia hay entre un BRP y un BSP? Vale. Sí, ahí es una buena pregunta porque además es un hecho que regulatoriamente ha sido muy dinámico en los últimos años. Entonces, si respondiéramos hace 5 años, ambos términos ni siquiera se aplicaban en España. El BRP es un sujeto responsable de balance. Entonces, cualquier activo que esté participando en cualquier mercado eléctrico va a tener que estar vinculado a algún BRP. Es el sujeto que en última instancia es responsable frente a red eléctrica de los potenciales desbalances. Ahora, un BSP es un activo que además está dando algún servicio de balance a red eléctrica, como son pues, la respuesta secundaria, terciaria que estábamos comentando. Es decir, en la mayoría de casuísticas, la operación de una batería en mercado va a coincidir el BSP y el BRP. Perfecto. Tienes el rebote de 10 segundos, Tomás. Está muy bien la respuesta, pero el BSP no es un activo. El BSP es un service provider, es un agente que ofrece servicios de balance, que agrupa a muchos activos para justamente proveer esos servicios de balance. Bueno, no te has ganado la entrada, pero te has ganado la cena. Me parece Sí, que bueno, ya decía yo, ya os avisaba yo que Tomás venía fuerte. Lourdes, tienes que poner la cámara, si no, no hay opción. Lourdes Llana, adelante. ¿Me La pregunta es, ¿sí? Me estoy viendo un poco abajo, pero las siglas son AGC. ¿Qué es el AGC? AGC. AGC el controlador de área, de un área de regulación de secundaria. Es el sistema de control que permite aunar los activos que están dentro de la zona de regulación. Eugenio, no se te escucha bien. No le oigo. No se te escucha bien, vamos a tener que darla por no válida, en cuyo caso será un placer. No. Me niego. Bueno, AGC, ahí queda. Vale. O sea, yo sé que quieres que Lourdes venga, pero me niego que sea de esta forma. Bueno, Gracias. tenemos más preguntas, si no sigo yo, que tenemos preguntas. Y Luis, en el chat hay una de Álvaro Alagón Malo que dice que en qué consistiría el reciclaje de las baterías una vez finalizada su vida útil y quién debe asumir la gestión y los costes. Bueno, eso nos lleva a la figura del scrap, ¿no? Exacto. En principio, después del uso de las baterías, cuando un usuario considera que ya esa batería está agotada o ya no le sirve y quiere desecharla, no puede desecharla nunca a un vertedero, ni puede valorizarla, no puede quemarla para generar calor, ni nada por el estilo. Lo que tiene que hacer es devolverla al sistema a través del sistema de reciclaje. El responsable de hacerlo es el productor o el que ha vendido esa batería al usuario. Es decir, tanto sea el fabricante o sea el importador, el agente que introduce la batería en el mercado tiene la responsabilidad ampliada de la batería después de su uso.
como normalmente no es su área habitual de funcionamiento, lo que el fabricante hace es apuntarse, vamos a decirlo así, al scrap, es decir, a un sistema de gestión de residuos que se va a encargar en nombre del fabricante y pagado por él de recoger esa batería y gestionar su traslado hasta un punto de tratamiento. En el punto de tratamiento es donde se va a producir el desmantelamiento, el tratamiento térmico, el tratamiento pirolítico, el tratamiento hidrotermal para intentar extraer todos los metales y todos los materiales que todavía puedan ser útiles de esa batería. Es decir, prácticamente su totalidad, salvo quizás el carbón, el grafito y materiales plásticos que se va a utilizar como combustible para esos tratamientos pirolíticos y una pequeñita fracción de un pequeño porcentaje que sería de aquella parte que no puede ser reciclada. Vale. Hola a todos. ¿Qué opináis del uso de supercondensadores de base biológica en lugar de baterías? Bueno, esto no es un concepto, esto es una historia para un debate, pero si alguien quiere contestar, los supercondensadores de base biológica, pero más biológica, ¿qué es? ¿Con seres humanos o cómo es esto? Bueno, o sea, en base orgánica, más que base biológica, es decir, basados en carbono. O sea, los ultracondensadores principalmente están basados en carbono activado, y son un complemento a las baterías. Es decir, no son un sustitutivo a las baterías, son un elemento que tiene mayor ciclabilidad, mayor densidad de potencia y permiten dar otros servicios de mayor inercia o mayor o ciclabilidad al sistema. Y son un complemento, sobre todo en sistemas insulares donde voy a tener una menor inercia del sistema, necesito un sistema que sea capaz de ciclar mucho más rápido que una batería. Y además, perdona, además sí, que no he comentado que tienen mucha menos densidad de energía. Es decir, tienen muchísima más ciclabilidad, aguantan potencias muchísimo más altas, pero con muchísima menos energía. Eso quiere decir que no sirve para almacenar energía durante mucho tiempo y, por lo tanto, como dice Eugenio, es un sistema complementario al de la batería. ¿Quién se atreve con qué es la potencia instalada? ¿Chema? ¿José Manuel? ¿Eugenio? Yo, a ver, lo que dice Eugenio es que no existe la potencia instalada de las baterías, ¿no? Exactamente. La potencia es infinita. O sea, la potencia instalada, si seguimos el mismo criterio que se utiliza en fotovoltaica, es la menor de las potencias entre la potencia del inversor y la potencia de la batería. En el caso de la fotovoltaica, la potencia del inversor, la potencia pico de los paneles. Pero en una batería, la potencia está definida por la capacidad que tiene de resistir picos de potencia. Una batería puede dar prácticamente potencia infinita, solamente está restringida por sus protecciones. Ergo, al final, la potencia instalada en nuestro caso es la menor de la serie entre la potencia de la batería, que sería infinita, y la potencia de los inversores, que es la que está su potencia nominal activa. Por matizar un poco, sí. Potencia infinita, estoy de acuerdo desde el punto de vista químico, es decir, la batería te va a dar el pico de potencia que le pidas, pero desde el punto de vista real, en las baterías de litio-ion, como bien ya ha dicho Eugenio, hay unas protecciones y por lo tanto hay una potencia máxima que te va a dar la batería que va a ser a la cual esa protección está, digamos, diseñada para cortar el paso de corriente. Vale, ¿qué es el DOD? O traducido como Depth of Discharge. Es la profundidad máxima de descarga. Bueno, es cuando tú descargas una batería, cuál es el porcentaje hasta el cual llega esa descarga. Si descargas completamente la batería, tendrás un 100% del DOD, del Depth of Discharge, una profundidad del 100%. Si descargas un 50%, será un 50%. Si descargas solo un 10%, pues es un 10%. Es decir, cuál es el porcentaje que tú descargas una batería cuando la ¿Y hay valores mínimos y máximos aconsejables? Sí, depende de la química, pero normalmente la mayor degradación de las baterías se produce o en los valores más altos de voltaje o en las profundidades mayores de descarga y por lo tanto la recomendación es utilizar las zonas centrales de la batería, idealmente entre un 20% y un 80%. Lógicamente depende de cada fabricante, de cada usuario y de muchos factores. Y como digo, también depende de diferentes químicas. Hay químicas de litio-ion que aguantan muy bien estar al 100% de la descarga, o sea, perdón, al 0%, es decir, sin descargar durante mucho tiempo. Hay otras que se degradan más durante ese proceso. Hay químicas que por encima de un 80-90% se degradan mucho. Hay otras que las puedes descargar hasta el 100% y la degradación es menor. A ver, que Tomás ha estado viendo en chat. Sí, Luis, importante remarcar que es dentro de la capacidad operacional de la batería.
porque hay otras tecnologías que pueden descargarse mucho más allá de respecto a su tensión. A ver, Tomás ha entrado en ChatGPT y ahora viene ya cargado de munición pesada. Tomás, por favor. No, es que tenía 2 preguntas preparadas, pero como veo que la gente no se anima y se van a quedar las entradas sin regalar, pues si me dejáis lo intento otra vez. Absolutamente En sí. el contexto de la optimización de un sistema de baterías, ¿qué es un ISDA Agreement y qué significa el acrónimo ISDA? El ISDA, o sea, el acrónimo, ¿tú tienes el acrónimo? O sea, National Swap and Derivatives Swap and Derivatives Agreement, y es un estándar de mercado para los acuerdos de cobertura, principalmente definidos para derivados financieros, que básicamente lo que tienes es una estructura, una convención internacional aceptada sobre el que se varían ciertas cláusulas comerciales, pero básicamente gobierna todos los acuerdos, pues para swaps, para floors y para este tipo de acuerdos en coberturas financieras, muy vinculadas, en el caso de los ISDAs, a derivados en el sector de la energía y commodities, o sea, electricidad y commodities de gas natural. Vale, importante, bueno, es International Swaps and Derivatives Association. Y importante que esto solamente aplica para contratos financieros, para swaps. Sí, contratos financieros y OTC generalmente, sí. Oye, yo propongo que Tomás se lo ha ganado. Si aquí el silencio es positivo, si nadie se queja. Pero tiene que imitar una cerveza, porque esta era mala leche, tampoco aplicábamos. Sí. Por eso, o sea, yo lo invito ya para que. Segundo la moción. Yo lo invitamos ya para que deje de ponernos en evidencia. Entonces, por último queda un poquito más. ¿Qué es, Igor, el certificado NTS? ¿Qué es? NTS. Sí. La norma técnica de supervisión de red eléctrica. Vale. Norma técnica de supervisión. Es la regla. Vaya por Dios. Bueno. No, Eugenio, no se te escucha. Es compleja, la respuesta es muy compleja. Sí. Hago un proxy convey de los códigos de red, sí. Que me corrijo Eugenio si no es, pero en resumen, normas técnicas de operación de la red. ¿Cómo debe cumplirse el código de red? ¿Cuáles son las normas técnicas para que se te dé por cumplido el código de red? ¿Cómo debe de asegurar el cumplimiento? Eugenio, perdona, Chema, define flexibilidad en términos energéticos, no. La flexibilidad en términos energéticos al final se entiende como la capacidad de un activo determinado operando dentro del mercado eléctrico para ajustar su generación o eventualmente, aumentar o reducir generación, que también puede hacerse aumentando o reduciendo capacidad de consumo, para adecuarla a la situación del mercado. Básicamente, cuando hay un excedente de generación, tener la capacidad de reducir generación o consumir. Cuando hay un excedente de demanda, tener la capacidad de reducir demanda o generar. Básicamente eso es la flexibilidad. A ver, Miquel es experto en la materia. A ver, pero es que no se trata de acrónimos, tendrías que intentar explicar, o sea, tenemos que intentar no saber qué es el concepto, ¿no? La SEI es que puede ser la Sociedad Española de Intelectuales, no sé. ¿Qué es? ¿En qué contexto se refiere? Sistema eléctrico integrado, Miquel. Es que, Miquel... No, que no decís eso, pero digo porque coincido contigo. La SEI también es la capa superficial que se genera sobre el ánodo en el proceso de carga de la primera carga de la batería. Esa es mejor. Solid Electrolyte o siempre estamos indispuestos, o siempre estamos indispuestos. No sé, Miquel, si quieres hacer algún comentario al respecto o te sientes derrotado por la respuesta. Y pasamos a la siguiente. Hay otra pregunta, ¿verdad? Esto era de... Vale. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo afecta la altura sobre el nivel del mar al rendimiento y la vida útil de las baterías de litio? Entre un máximo y un mínimo, ¿no? O sea, el mínimo es el nivel del mar, el máximo será, no sé, ¿no? Como en la fotovoltaica o los inversores, más de 3.000, 2.000 y pico metros. ¿Cuál es vuestra valoración? Afecta sobre la capacidad de evacuar el calor. O sea, es decir, afecta sobre cómo tienes que dimensionar los sistemas de climatización para poder extraer el mismo calor a la misma potencia dada. O sea, cuanto más alto estás, menos densidad del aire tienes, menos capacidad de extraer el calor, con lo cual puede ser que tengas un de-rating de la batería porque no puedes extraer todo el calor. Y eso afecta también a los inversores, ¿verdad?
Efectivamente, lo mismo. Cualquier sistema de potencia que tenga que evacuar su calor interno en el proceso de operación, que empieza a tener, a partir de cierta altitud, menos capacidad de operar porque no pueden evacuar el calor. También afecta a nivel de celda, porque la altura te va a afectar a la presión sobre la celda, y la presión sobre la celda va a hacer que tengas un comportamiento ligeramente diferente. No es que sea lo más importante sobre lo que afecta a las baterías, a las celdas, pero tiene su influencia. ¿Y qué es un black start? Pues un arranque desde cero, básicamente. O sea, la capacidad de arrancar desde parada a un determinado nivel. Esto se suele utilizar cuando tienes generadores de diésel, por ejemplo, que si tienen que hacer un arranque desde cero necesitan bastante tiempo hasta que pueden ser capaces de dar la energía en las condiciones correctas. Y para evitarlo, lo que tienes que tener es el generador en ralentí, lo cual supone un consumo de diésel en continuo. Y por eso se utilizan baterías para ese periodo de tiempo. ¿Por qué es importante la comparación entre estos dos términos? La potencia DC promedio de un sistema con la potencia AC promedio del sistema. Esto lo hemos manejado en los estudios que hemos hecho. Hemos hecho tablas comparativas de diferentes productos y una de las cosas que calculábamos era la potencia DC y la potencia AC promedio. Bueno, me he ganado yo la invitación, por lo que veo. Sigamos. ¿Qué es el Round Trip of Efficiency? Es la eficiencia global del sistema, es decir, cuántas pérdidas tienes por las diferentes etapas dentro del sistema digamos, en el conjunto total. Es decir, de la energía que tú tienes inicialmente, cuando tú haces el proceso de almacenamiento y de evolución de la energía, cuánta energía final es la que tú realmente suministras. Y un concepto que no terminamos de entender es el de inercia sintética. ¿Qué es? El cociente. ¿El cociente de qué? Bueno, si consigo tener conexión. No, en el Round Trip of Efficiency es el cociente entre No, pero ¿a qué estás contestando? O la eficiencia que tienes en el proceso. ¿A qué estás contestando? Al RTE. Vale. ¿Qué es el RTE? RTE es el cociente entre la eficiencia que tienes en el proceso de carga. Esto es un despropósito. Inercia sintética, por favor, pasemos hasta que este vuelva a recoger a la niña, dejarla, a ponerle el cinturón de seguridad, arrancar el coche. La inercia sintética es lo que hemos hablado de la respuesta primaria al final. O sea, el proveer de sincronismo al sistema, que se puede hacer bien sea con una máquina síncrona que mantenga el giro para mantener el sincronismo. Inercia sintética es que con electrónica de potencia, ahí puede entrar Eugenio con mucha más visibilidad, eres capaz de hacer el mismo efecto con una batería y dar esa inercia al sistema para asegurar que se mantiene el sincronismo y la frecuencia. José Manuel, diferencia entre CAPEX y OPEX. Estás de primero de párvulos. Buena pregunta. Bueno, pero hay normas de compatibilidad. Pues bueno, costes de capital de inversión antes de que entre en operación tu activo, y OPEX, pues cualquier coste derivado de la operación del activo. Muy bien. Y creo que hay otra pregunta, si no me equivoco. A ver, ¿qué significa ADR? ¿Cómo afecta el ADR? ¿Pero en qué contexto? Hay que ponerlo en contexto. El ADR es el transporte, la regulación para el transporte de mercancías por tierra. O sea, es una regulación, unos códigos que te indican cómo tienes o qué necesitas cumplir, tanto en cuanto al vehículo y el conductor, para poder transportar mercancías peligrosas por carretera. Sí, Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. Eso es. Bueno, Álvaro nos hace una pregunta bastante básica, vamos a contestarla. ¿Qué servicios puede proveer una batería a la red que sean remunerados y cuáles son obligatorios y no remunerados? Bueno, es un tema bastante interesante. Lo ideal sería que todos los servicios que provee la batería al sistema sean remunerados, toda vez que efectivamente el almacenamiento es una tecnología que se degrada con los servicios que da.
ahora mismo esta pregunta es muy pertinente precisamente por lo que estábamos hablando de la respuesta primaria. Hoy por hoy la respuesta primaria es algo que no se remunera en España. Si a los activos de almacenamiento se les requiere dar este tipo de respuesta primaria, sí que tendría una implicación sobre su state of health, o sea, sobre la degradación del activo, y es un tema de discusión ahora mismo si se les requiere o no se les requiere. Bueno, son las 17:03, queda tiempo para una pregunta. A ver, Guillermo Sepúlveda, ¿cuál es la pregunta? Si el fabricante de baterías me dice que el DOD es del 100%, quiere decir que el SOH, esta pregunta es muy buena, Guillermo. Sí, señor. El SOH y el SOC es el mismo. El SOH es el State of Charge y el SOC son conceptos diferentes. El SOC es el State of Charge y el SOH es el State of Health. El SOC el SOC y el DOD sí que están de alguna manera relacionados. Cuanto mayor profundidad de carga, el estado de carga de la batería es mayor o menor. Es decir, si tú descargas el 40% de la batería, tu estado de carga está al 60%, ¿vale? Son el inverso. Y el SOH es el State of Health, es en qué nivel de salud está la batería. Por lo tanto, si nosotros vamos haciendo sucesivas cargas y descargas, lo que vemos es que la degradación del sistema hace que la cantidad de energía que nosotros podemos recuperar al 100%, es decir, cuando recuperamos completamente la batería, no tenemos la misma energía que en el primer ciclo. A medida que vamos perdiendo capacidad, estamos perdiendo una pequeña parte de esa capacidad. Y por lo tanto, el SOH nos va a decir el porcentaje que tenemos comparado con el porcentaje inicial. ¿Vale? Y dentro de ese SOH tendremos un SOC, es decir, tendremos un nivel de carga o descarga diferente. Carlos se está ganando media entrada. En una batería, ¿los electrones van del pos al neg, o sea, del positivo al negativo, o al revés? ¿O depende de los días? No, es una buena pregunta porque cuando se definieron todos los parámetros eléctricos allá por el siglo no sé cuál, hace muchos años, se consideró que la energía iba del negativo al positivo y luego se descubrió que los electrones circulaban al revés y por eso hay mucha confusión al respecto. En realidad, siendo puristas, los electrones no se mueven por el circuito. Lo que se mueve es la onda de electrones. Es decir, hay una transferencia de carga de un sitio a otro y se va haciendo una transferencia. No lo ves si lo decimos como unos puntitos que se van moviendo a lo largo del sistema, sino que lo que se va moviendo son las cargas electrónicas. Muy bien, no os quiero robar más tiempo, solo quedan dos preguntas. La última es, ¿qué es una Virtual Power Plant? José Manuel. Sí, pues está muy relacionado a lo que hablábamos antes del concepto de agregación. Pues una Virtual Power Plant suele referirse cuando tú agrupas activos que tienen una base física, pero operas a través de ellos como una agrupación de activos virtual que de cara al mercado es una única unidad o una única Power Plant. Bueno, y le cedemos la última a nuestro delantero centro. A ver, espera, que Ana Arquicia nos ha pillado por banda. ¿Se podría justificar que la instalación BESS está directamente vinculada o integrada en el propio proceso de producción y transporte y distribución de energía almacenada? ¿Y cómo? Ana, ¿puedes poner la cámara y explicarlo? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde Sí, estás? Ah, perfecto. sí. Mi De pregunta Taiga, es, qué bien. de Taiga, sí, si se podría justificar de alguna forma que en el propio proceso de producción o generación de energía eléctrica y de transporte o distribución está vinculada el propio sistema BESS. O sea, en el fondo es un poco lo que he puesto, pero... No sé si Ana, yo creo que irá un poco, bueno, conociendo un poco a Taiga, la parte de que sea un elemento integrado en la red de distribución, en el tener un activo de almacenamiento, a día de hoy no lo veo contemplado a priori. Vale. Vale, sí, es un poco de cara a, pues esto, ¿no? En poder desarrollar baterías en suelo Redes de rústico. distribución propias, Sí, eso, o sea, ahí es lo que se llama el elemento plenamente integrado de red. Ahí lo que se tiene que asegurar es que no tiene ninguna influencia en el despacho de mercado de los diferentes agentes. O sea, es decir, que tú no, al operar tu batería, no estás limitando otros. O sea, de hecho, hay una batería que creo que es de las primeras que se conectó de Iberdrola Distribución en Murcia, que ellos no afecta nada al despacho de los agentes, la usan para dar servicios internos a su red.
Entonces, eso sí, la regulación, eso es algo que viene dictado por la regulación europea. Sí, que forma parte de la fiabilidad, ¿no? Y de seguridad del sistema propio de la distribuidora y no es como para dar apoyo y gestionar la red. Exacto. O sea, no habría forma. El mismo caso tenemos con las baterías de red eléctrica en Baleares. O sea, sirven para dar seguridad al sistema eléctrico de Baleares. Sí. Vale. Y sí que se podría justificar que está vinculada con el proceso de producción porque se considera generación por el Real Decreto, ¿no? Claro, de normal, o sea, estar más asimilado a producción, o sea, todas las baterías. O sea, bueno, como comentaba justo Sabrina con el sujeto, somos un sujeto del sector eléctrico independiente, que es el titular de instalación de almacenamiento. Para la mayoría de normativas se nos considera un generador o un productor, pues a la hora de acceder al mercado. Eso regulatoriamente no hay un problema, el problema es ese, al considerarte como un activo de la red de transporte o de distribución, pues al ser actividades reguladas, se están sujetas a unas normas claras de qué se puede o qué no se puede hacer con esos activos. Que bueno, corrijo, no entraría como un activo regulado, porque a día de hoy no estaría reconocido. Pero bueno, en Red Eléctrica, en las Canarias sí lo han reconocido la inversión. Sí. Vale. Y una pregunta pequeña más. ¿Una instalación de generación es exactamente lo mismo que una instalación de producción? ¿O se entiende una instalación de producción cuando la instalación de generación ya está registrada, inscrita en el registro, en el RAIP? ¿O no hay distinción? Ya poniéndonos pulcros con el reglamento y lo que está recogido en... No sé, Sabrina. Yo creo que no hay ninguna diferencia entre instalación de producción y de generación. O sea, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Vale, no es que en algún sitio sí que se nos ponen un poco quisquillosos y dicen que está todo muy ambiguo. Digo, vale, no sé si es que no se entiende lo mismo. Vale. Bueno. Se nos pasó una pregunta de Jorge Alonso. ¿Puede un sistema BESS de standalone con inversor grid forming aportar inercia al sistema como un MGES? Eugenio y demás. Poder técnicamente lo puede hacer. De hecho, al final lo que llevas implementado en los algoritmos de control de inercia sintética son las ecuaciones electromecánicas de un generador eléctrico. O sea, te comportas igual que un generador eléctrico, que puedes cambiar tu nivel de inercia. Otra cosa es que regulatoriamente todavía no está conformado, es decir, no está aprobado que la respuesta sea la misma, pero desde el punto de vista técnico puede funcionar igual que un generador síncrono. Desde el punto de vista de la respuesta, desde el punto de vista de la corriente de cortocircuito, la capacidad de un sistema de potencia es menor que la de un generador síncrono. Bueno, perfecto. Vamos a dejarlo aquí porque tendremos una segunda tanda, probablemente no tanto con términos y con conceptos como con dudas concretas. Vamos a trabajar más en grupos con regulación, con tramitación, con tecnología, pero este formato es un formato simpático, es un formato sano, es un formato que vamos al grano de las dudas concretas y creo que ha quedado demostrado que hay un equipo detrás que es capaz de resolverlo. Yo solo quiero hacer una última pregunta a Sabrina, que es la pregunta del día, y es ¿qué es el Apival Day? El día del calendario que no te puedes saltar, sin duda, ¿no? Ahí está. Así me gusta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esta sesión está grabada, como veis no hay muchas presentaciones que compartir. Espero que os lo hayáis aprendido, que haya sido interesante y seguiremos haciendo este tipo de actividades porque me parece que necesitamos, hay tanta materia y tan perimetral que es importante ir haciendo cosas bloque a bloque y trabajándolas de una manera que sea fácil, muy rigurosa, pero hasta a su vez simpática, ¿no? Espero que os hayáis divertido, que os haya sido de provecho. Gracias y en breve os anunciaremos la próxima. Gracias.